septiembre de 1944. Afuera de un cuartel general táctico en Francia, la lluvia golpea con fuerza la lona y el metal de las caravanas de mando. Pero en el interior la tormenta es mucho más peligrosa. Dos hombres están atrapados en una confrontación que amenaza con desgarrar la estructura de mando aliada desde sus costuras. A un lado de la mesa de mapas se encuentra el mariscal de campo Bernard Montgomery. Es el legendario vencedor de El Alamein, un genio táctico con un ego a la altura y un hombre que exige obediencia absoluta e incuestionable de sus subordinados. Al otro lado está el general Harry Crerar, comandante del primer ejército canadiense. Es rígido, formal y aparentemente superado por la leyenda británica. Pero porta un arma que Montgomery no comprende el peso de una nación soberana que ha sangrado demasiado, como para limitarse a obedecer órdenes como un súbdito colonial. Montgomery ha llegado a su punto de ruptura. Furioso ante lo que percibe como insubordinación, decide aplastar al general canadiense. Mira a Crerar a los ojos y pronuncia la amenaza militar definitiva, una frase británica educada, que conlleva el peso de una ejecución profesional. En la rígida jerarquía del ejército británico, esto es una sentencia de muerte. Significa destitución, significa deshonra. Pero Harry Crerar no se inmuta. Sabe que responde ante dos amos, el mariscal de campo que tiene delante y el gobierno al otro lado del océano. Sabe que destituir al comandante de un ejército nacional no es una decisión táctica, es una crisis política a punto de estallar. Con fría calculación juega su as bajo la manga. Esta es la verdadera historia del momento en que Canadá finalmente se mantuvo firme. Para comprender por qué un general canadiense arriesgaría su carrera y la estabilidad del mando aliado por un conflicto de agenda, primero hay que entender la geografía del duelo canadiense. Para comprender la desafiante actitud en aquella tienda, hay que regresar a las playas de Guijarros de Dieppe. En septiembre de 1944 los ejércitos aliados avanzaban por Francia. El impulso era imparable. Pero para los soldados de la Segunda División canadiense, el avance hacia la costa francesa no era solo una maniobra militar, era una peregrinación. Estaban regresando al escenario de un crimen. 2 años antes, el 19 de agosto de 1942, esa misma división había sido lanzada contra los muros marinos fortificados de esa ciudad balneario en la Operación Jubilee. Fue una prueba del muro atlántico de Hitler, y el resultado fue una catástrofe que marcó la psique nacional de Canadá. En una sola mañana de carnicería, más de 900 canadienses murieron. Casi 2,000 fueron hechos prisioneros. Regimientos provenientes de comunidades muy unidas de todo el dominio quedaron diezmados en cuestión de horas. Durante 2 años, telegramas llegaron a hogares desde Toronto hasta Winnipeg, llevando la devastadora noticia de hijos perdidos en la grava de Blue Beach y Red Beach. Dieppe se convirtió en una palabra susurrada con una mezcla de orgullo y horror. Era una herida abierta, una deuda de sangre que el ejército canadiense se sentía obligado a saldar. Cuando la Segunda División regresó en 1944, los alemanes se habían retirado en gran medida, negándoles la venganza del combate, pero ofreciéndoles algo quizá más profundo, la oportunidad de cerrar el ciclo. La liberación de Dieppe fue rápida, pero la atmósfera estaba cargada de fantasmas. Los soldados que marcharon hacia la ciudad caminaban sobre las huellas de sus hermanos caídos. Encontraron las tumbas de los hombres con los que se habían entrenado los amigos que habían dejado atrás en el alambre. El comandante de la Segunda División organizó una solemne conmemoración para marcar este regreso. Consistiría en un desfile y un servicio memorial celebrado el domingo 3 de septiembre. No era simplemente un desfile, era un acto nacional de recuerdo. Era un mensaje a las familias en casa de que su sacrificio no había sido olvidado, de que el ejército había regresado para reclamar a los suyos. Para el general Harry Crerar, comandante del primer ejército canadiense, una invitación a este evento no era una cortesía social, era una convocatoria de la historia. Crerar era un hombre profundamente consciente de su papel único. No era simplemente un comandante de cuerpo dentro de la estructura británica, era el oficial canadiense de mayor rango en el frente.
cargaba con el peso de las expectativas de su gobierno y con el escrutinio de una opinión pública que se había vuelto recelosa de ver a sus soldados utilizados como tropas de choque para objetivos británicos. Comprendía que el ejército canadiense era una expresión de la soberanía nacional. Estar en Dieppe, recibir el saludo y honrar a los muertos de 1942 era la obligación suprema de su mando. Era un imperativo político y moral que trascendía la estrategia. Sin embargo, el mariscal de campo Bernard Montgomery operaba en una realidad diferente. Para Monty, la guerra era un problema de logística, impulso y mando. El pasado era irrelevante. Solo importaba el siguiente objetivo. Estaba completamente concentrado en el avance hacia Bélgica y el Rin. Para él, el lugar de un comandante de ejército estaba en su cuartel general, planificando la destrucción del enemigo, no asistiendo a ceremonias sentimentales en ciudades liberadas. El destino quiso que Montgomery programara una reunión crítica de sus comandantes de ejército exactamente a la misma hora que el memorial de Dieppe, el 3 de septiembre. Fue una colisión de dos mundos. De un lado, la eficiencia implacable del alto mando británico personificada por Montgomery, que veía a los ejércitos del dominio como unidades subordinadas que podían dirigirse a voluntad. Del otro, el nacionalismo emergente de Canadá personificado por Crerar, que veía a su ejército como una entidad independiente que combatía en alianza pero no en servidumbre. Crerar recibió la orden de asistir a la reunión. Miró el calendario. Miró el mapa de Dieppe. Sabía que si no se presentaba en el cementerio, si elegía una reunión de Estado Mayor en lugar de las tumbas de los hombres que murieron en 1942, estaría fallando en su deber como líder nacional. Estaría confirmando los peores temores del público canadiense, que su ejército seguía siendo solo una extensión colonial del Ministerio de Guerra británico. Tomó su decisión. Fue una decisión tomada con la fría precisión de un hombre que conocía las reglas y estaba dispuesto a romperlas. Informó al jefe de Estado Mayor de Montgomery que no asistiría a la conferencia táctica. Declaró que tenía un compromiso previo en Dieppe, un deber ceremonial que consideraba prioritario. Enviaría a su propio jefe de Estado Mayor para tomar notas en su lugar. Para Montgomery esto era inconcebible. A sus ojos un general no rechazaba una convocatoria de un mariscal de campo para asistir a un desfile. Lo vio como un desafío directo a su autoridad, una mezquina muestra de independencia en un momento en que el frente aliado necesitaba unidad. No vio a los fantasmas. No escuchó el silencio del cementerio de Dieppe. Solo vio a un oficial subordinado, desobedeciendo una orden directa. El escenario estaba preparado. Crerar fue a Dieppe. Permaneció en el silencio solemne del memorial, rodeado por los vivos y los muertos de la Segunda División. Cumplió con su deber hacia su nación. Pero mientras las últimas notas del toque de corneta se desvanecían sobre la costa francesa, otra tormenta se estaba gestando en el cuartel general táctico. Montgomery estaba esperando y su paciencia se había agotado. Los fantasmas de Dieppe habían sido honrados, pero el precio sería una confrontación que amenazaba con poner fin a la carrera de Harry Crerar. En la mañana del 3 de septiembre de 1944, la guerra en Europa existía en dos dimensiones separadas e irreconciliables. Geográficamente, solo unas pocas horas de viaje separaban los acantilados blancos de Dieppe del cuartel general táctico del mariscal de campo Montgomery, en las tierras fronterizas de Bélgica. Pero filosóficamente, la distancia entre ambos era imposible de salvar. Fue en ese vacío donde el conflicto entre Harry Crerar y Bernard Montgomery se transformó de un choque de personalidades en una crisis de soberanía. En Dieppe, la atmósfera estaba impregnada de la solemne pesadez de una catedral. El general Crerar se encontraba de pie en la tribuna con la postura rígida y el rostro inescrutable bajo su bigote. Ante él desfilaban los supervivientes y los reemplazos de la Segunda División canadiense. El desfile era más que una demostración de disciplina militar. Era un ritual de exorcismo. Durante 2 años el ejército canadiense había vivido a la sombra del desastre de 1942. Cada decisión estratégica, cada informe de bajas,
había sido interpretado a través del prisma de aquel fracaso. Ahora, de pie sobre el suelo liberado donde habían caído sus camaradas, el ejército estaba reclamando su honor. Para Crerar, aquel momento era la culminación de su deber como comandante nacional. Era un título que Montgomery reconocía en el papel, pero que con frecuencia ignoraba en la práctica. Para Crerar, el primer ejército canadiense era un instrumento del gobierno canadiense. Su moral, su reputación y su posición política eran sus principales responsabilidades. Sabía que los ojos del primer ministro Mackenzie King y del público canadiense estaban fijos en esa ceremonia. Estar ausente habría sido una negligencia de su deber hacia el Estado. En su mente, el esfuerzo de guerra no se sostenía únicamente con balas y combustible. Se sostenía con la voluntad del pueblo que lo respaldaba. Al honrar a los muertos de Dieppe, estaba manteniendo viva la voluntad nacional de luchar. Mientras tanto, en el cuartel general del 21, o grupo de ejércitos, la realidad era radicalmente distinta. El mariscal de campo Montgomery habitaba un mundo de mapas líneas de suministro y un impulso implacable hacia adelante. Estaba orquestando una máquina masiva y compleja, diseñada para aplastar la resistencia alemana en los Países Bajos. Su atención estaba completamente puesta en el futuro en el estuario del Escalda en el Rin y en el avance final hacia el corazón de Alemania. Para Montgomery, el concepto de un ejército nacional dentro de su mando era una molestia burocrática. Veía a las fuerzas aliadas como una entidad única bajo su dirección suprema. Esperaba que sus comandantes de ejército fueran extensiones de su propia voluntad, disponibles al instante, completamente obedientes y concentrados exclusivamente en los problemas tácticos inmediatos. Cuando convocó a sus comandantes a una conferencia el 3 de septiembre, no lo consideró una invitación. Fue una movilización de su círculo íntimo para dictar la siguiente fase de la campaña. Cuando el mensaje de Crerar llegó al cuartel general afirmando que no asistiría a la conferencia debido a su compromiso ceremonial en Dieppe, la reacción fue volcánica. Crerar había seguido el protocolo militar adecuado al enviar a su jefe de Estado Mayor, el brigadier C.C. Mann, para que lo representara. En un contexto militar estándar esto era una sustitución aceptable. Los comandantes en el frente a menudo delegaban su asistencia cuando otras obligaciones operativas interferían. Sin embargo, Montgomery no lo interpretó a través del prisma del protocolo estándar. Lo vio a través del lente de su propio ego y de sus prejuicios contra el mando colonial. No vio al brigadier Mann entrando en la tienda como a un representante capaz, sino como un símbolo viviente de la desafiante actitud de Crerar. Para Monty, la ausencia de Crerar fue una afrenta personal. Confirmó su vieja sospecha de que el general canadiense estaba más interesado en la pompa y la circunstancia de ser general que en el trabajo duro y áspero de ganar la guerra. El choque de prioridades fue absoluto. Crerar priorizaba la salud espiritual y política de su ejército, convencido de que una fuerza desconectada de la historia de su nación perdería su espíritu de combate. Montgomery priorizaba la eficiencia operativa del grupo de ejércitos, convencido de que cualquier distracción del objetivo táctico era una pérdida de tiempo y recursos. A medida que avanzaba la reunión, la irritación de Montgomery se endureció hasta convertirse en una resolución peligrosa. Miró alrededor de la sala y vio cumplimiento entre sus subordinados británicos, pero desde el sector canadiense, vio independencia. Interpretó la decisión de Crerar como una falta de seriedad profesional. Creyó que Crerar estaba desfilando mientras otros hombres morían. Esta mala interpretación fue fatal para su relación. Montgomery no logró comprender que para un canadiense el desfile en Dieppe era parte del combate. Era la razón por la que estaban luchando. Para cuando el brigadier Mann abandonó la reunión para informar a Crerar, el daño ya estaba hecho. Montgomery había decidido que la estructura de doble mando en la que Crerar respondía tanto ante él como ante Ottawa ya no era sostenible. Quería a un comandante que fuera soldado primero y canadiense después. Dado que Crerar había demostrado ser canadiense, primero Montgomery decidió que debía irse. La reunión táctica terminó, pero la verdadera batalla apenas comenzaba.
La prioridad del campo de batalla había chocado con la prioridad de la nación, y ninguno de los dos hombres estaba dispuesto a ceder el paso. La reunión que siguió a la controversia de Dieppe no estaba pensada para hacer un debate. Estaba pensada para hacer una ejecución. Cuando el general Harry Crerar llegó al cuartel general táctico del mariscal de campo Montgomery, el ambiente estaba cargado de una fría violencia administrativa. La lluvia que había azotado el campamento la noche anterior se había convertido en un frío húmedo, reflejando la recepción que aguardaba al comandante canadiense. Crerar fue conducido a la caravana de Montgomery, un espacio pequeño y estrecho, que servía como el centro neurálgico del 20.000 grupo de ejércitos. Fue allí rodeado de mapas de Europa y del olor a tabaco rancio donde Montgomery planeaba desmantelar el liderazgo del primer ejército canadiense. Montgomery se sentó detrás de su escritorio la imagen de un hombre cuya paciencia se había agotado por completo. Para él, la guerra era una ecuación matemática de fuerza, tiempo y voluntad. Cualquier variable que no funcionara según sus cálculos debía ser eliminada. A su juicio, Harry Crerar se había convertido en una variable defectuosa. La conferencia perdida del 3 de septiembre fue solo el catalizador, la chispa que encendió un depósito de frustración que llevaba llenándose desde la campaña de Normandía. Montgomery había albergado durante mucho tiempo dudas sobre los instintos de Crerar en el campo de batalla, considerándolo demasiado cauteloso, demasiado lento y excesivamente preocupado por las consideraciones políticas de Ottawa, en lugar de las realidades tácticas del Escalda. La conversación comenzó con la franqueza característica de Montgomery. No levantó la voz. No lo necesitaba. Su autoridad era absoluta, forjada en los desiertos del norte de África y consolidada por las victorias en Francia. Enumeró sus quejas con la precisión de un fiscal. Criticó el ritmo operativo de las fuerzas canadienses. Cuestionó el control de Crerar sobre la batalla, pero el núcleo de su ataque regresó a los acontecimientos del día anterior. Desestimó la asistencia de Crerar al memorial de Dieppe como un error sentimental, una mala asignación del tiempo de un comandante durante una fase crítica de la guerra. En la visión de Montgomery, a los muertos se les honraba ganando la guerra con rapidez, no permaneciendo de pie en cementerios mientras el enemigo se reagrupaba. Crerar se mantuvo firme escuchando la arenga con la disciplina estoica que definía su carrera. Era un hombre de enorme autocontrol, un rasgo a menudo confundido con falta de imaginación. Mientras Montgomery hablaba, Crerar comprendió que aquello no era una sesión de asesoramiento, no era una reprimenda destinada a mejorar el rendimiento. Era el preludio de una destitución. Montgomery no buscaba una disculpa, estaba construyendo un caso para el relevo. Entonces llegó la frase diseñada para acabar con todo. Montgomery miró al general canadiense con los ojos duros e imperturbables y pronunció la línea que había terminado con las carreras de generales británicos antes que él. Harry, dijo, ya he tenido suficiente. Nuestros caminos deben separarse. En el léxico del alto mando británico, esa frase era una guillotina. Era una forma educada y eufemística de decir, está usted despedido. Significaba que la confianza se había perdido, que el subordinado debía ser relevado del mando y enviado a casa. Para un soldado profesional, era la deshonra suprema. Ser enviado de regreso a Canadá en medio de la guerra, señalado como el general que no pudo seguir el ritmo de Montgomery, sería una humillación que mancharía para siempre el legado de Crerar. Señalaría ante el mundo que el liderazgo canadiense no estaba a la altura, que cuando las apuestas eran más altas, el dominio todavía necesitaba una mano británica al timón. Montgomery esperaba plenamente que Crerar se derrumbara. Estaba acostumbrado a la rígida jerarquía del ejército británico, donde la palabra de un mariscal de campo era ley. En ese sistema, cuando un superior decidía que los caminos debían separarse, el subordinado hacía las maletas y se desvanecía en la oscuridad. Montgomery asumió que las mismas reglas se aplicaban a los canadienses. Consideraba al primer ejército canadiense esencialmente como un cuerpo del ejército británico, sujeto a la misma disciplina y a los mismos procedimientos de eliminación.
Creía tener poder de vida o muerte profesional sobre el hombre que tenía delante. Pero mientras las palabras quedaban suspendidas en el silencio de la caravana, Montgomery no logró percibir una realidad geopolítica crucial. Estaba tratando una crisis diplomática como si fuera un asunto de personal. Veía a Crerar como a un empleado. Crerar se veía a sí mismo como un embajador. La amenaza "nuestros caminos deben separarse" se basaba en la suposición de que Montgomery tenía la autoridad unilateral para romper la relación. Operaba apoyándose en el recuerdo de un imperio en el que las colonias obedecían sin cuestionar. Crerar no se inmutó. No rogó una segunda oportunidad. No ofreció excusas sobre las dificultades del terreno ni sobre el cansancio de sus tropas. En lugar de eso, absorbió la amenaza procesando la gravedad de la intención de Montgomery. Comprendió que aquello ya no trataba de estrategia ni de tácticas. Era una prueba de voluntad nacional. Montgomery había jugado su carta más alta, la amenaza de destitución. Ahora era el turno de Crerar, de revelar que estaba jugando un juego completamente distinto. El silencio en la caravana se alargó, la tensión alcanzando su punto de ruptura, mientras Crerar se preparaba para ofrecer la respuesta que redefiniría la relación entre ambos ejércitos. El silencio que siguió al ultimátum de Montgomery no fue el silencio de la sumisión. Fue el silencio de una trampa que se cerraba de golpe, en aquella caravana estrecha entre mapas y el aire húmedo del frente. El mariscal de campo Montgomery creyó haber jugado la última jugada en una partida de disciplina militar. Había afirmado su autoridad como comandante supremo del teatro de operaciones, esperando que el general canadiense cediera, saludara y aceptara su destino como una víctima de la estructura de mando. Pero Montgomery había cometido un error crítico de juicio. Había olvidado que Harry Crerar no era simplemente un soldado del ejército británico. Era la encarnación de la voluntad de una nación soberana. Crerar miró al hombre que acababa de amenazar con destruir su carrera. No vio a un superior al que debiera lealtad ciega. Vio a un comandante británico que había malinterpretado de manera fundamental la naturaleza de la alianza. Crerar conocía los reglamentos mejor que nadie. Conocía la ley de fuerzas visitantes y los complejos acuerdos legales que regulaban la presencia de las tropas canadienses en Europa. Esos documentos no eran simple burocracia. Eran el escudo de la independencia canadiense. Estipulaban que si bien un comandante canadiense quedaba bajo control operativo británico para la conducción de las batallas, la autoridad final sobre el nombramiento y la destitución de ese comandante recaía exclusivamente en el gobierno de Canadá. Crerar comprendía la arquitectura del poder de una manera que Monty no comprendía. Respondía ante dos amos. Uno era el comandante táctico en el campo, pero el otro, y con mucho el más poderoso, era el comité de guerra del gabinete canadiense en Ottawa. Crerar era el hombre de ellos. Era su garantía de que los hijos de Canadá no serían desperdiciados, de que los intereses canadienses serían respetados y de que el dominio se mantendría como un socio igualitario en la cruzada contra el fascismo. Con la calma de un jugador de póker que sostiene una escalera real, Crerar lanzó su contraataque. No gritó, no suplicó, simplemente enunció un hecho procedimental que tenía la fuerza de un proyectil de alto explosivo. «Adelante, inténtelo», dijo con la voz firme y fría. «Primero consultaré a Ottawa». En esas 8 palabras, la dinámica de poder en la sala se desplazó violentamente. Para los no iniciados podría haber sonado como una demora burocrática. Para Montgomery fue una amenaza nuclear. La mención de Ottawa introdujo todo el peso del gobierno canadiense en la tienda táctica. Convocó el espectro del primer ministro Mackenzie King, un político conocido por su defensa obsesiva de la autonomía canadiense y por su relación áspera con la aristocracia británica. Crerar le estaba diciendo en efecto a Montgomery: «Puede intentar despedirme, pero si lo hace, levantaré ese teléfono y llamaré a mi primer ministro. Le diré que el mariscal de campo británico está destituyendo al comandante del ejército canadiense porque eligió honrar a los muertos de Dieppe en lugar de asistir a una reunión de Estado Mayor». Las implicaciones de una llamada así eran catastróficas.
Si Crerar involucraba a Ottawa, el asunto escalaría de inmediato de una disputa de personal a una crisis diplomática internacional. La historia se filtraría a la prensa. Los titulares en Toronto y Montreal gritarían que los británicos, una vez más, trataban a los canadienses con desprecio, faltando al respeto a los héroes de Dieppe, para satisfacer el ego de un mariscal de campo. Amenazaría la estabilidad de la alianza de la Commonwealth, en el preciso momento en que los aliados intentaban avanzar hacia Alemania. Le daría al enemigo una victoria propagandística y provocaría una tormenta política en Londres y Ottawa, que incluso Winston Churchill tendría dificultades para contener. Montgomery, pese a toda su arrogancia, era un hombre de gran inteligencia. Comprendió al instante que había entrado en un campo minado. Podía destituir a un comandante de cuerpo británico antes del desayuno sin que nadie se inmutara. Podía reorganizar divisiones británicas con un simple gesto de la mano, pero no podía tocar a Harry Crerar sin desencadenar una explosión política que podría estallarle de regreso, con una fuerza devastadora. Se dio cuenta de que Crerar no estaba fanfarroneando. El general canadiense estaba perfectamente dispuesto a incendiar la casa para proteger la integridad de su mando. Esta era la Carta de Ottawa. Era el control definitivo al poder británico. Era la constatación de que los días en que el imperio dictaba condiciones a las colonias habían terminado. El ejército canadiense no era una fuerza alquilada, era un socio. Al invocar a Ottawa, Crerar estaba trazando una línea en la arena que Montgomery no podía cruzar. Estaba afirmando que su autoridad provenía del pueblo de Canadá y que solo el pueblo de Canadá, a través de su gobierno elegido, tenía el derecho de destituirlo. La amenaza quedó suspendida en el aire, pesada e innegable. Montgomery miró fijamente a Crerar, asimilando la nueva realidad. Los caminos no podían separarse porque el costo de la separación era demasiado alto. El mariscal de campo tuvo que aceptar que su autoridad absoluta terminaba donde comenzaba la soberanía canadiense. El farol había sido visto, la amenaza neutralizada, y el equilibrio de poder había sido alterado de manera irreversible. Crerar había ganado. La confrontación en la caravana táctica había llegado a un punto de no retorno. La amenaza había sido lanzada, la contraamenaza respondida, y ahora toda la estructura de mando del 20.000 o grupo de ejércitos pendía de un hilo. Para el mariscal de campo Montgomery, esta era una sensación desconocida. Era un hombre acostumbrado al binario absoluto del campo de batalla, victoria, o derrota, mando u obediencia. Había pasado su carrera quebrando la voluntad del enemigo y doblegando la de sus subordinados a la suya. Pero al mirar al general Harry Crerar, comprendió que se enfrentaba a un oponente que no podía ser quebrado únicamente con disciplina militar. Las palabras, "consultaré primero a Ottawa", resonaron en la pequeña estancia como una onda de choque. En ese instante, la naturaleza del conflicto se transformó. Ya no se trataba de un desacuerdo entre un superior y un subordinado por una reunión perdida. Había escalado hasta convertirse en un enfrentamiento constitucional. Montgomery, pese a toda su arrogancia abrasiva, poseía un agudo instinto político cuando su propia supervivencia estaba en juego. Calculó rápidamente la trayectoria de la amenaza de Crerar. Si Crerar llamaba a Mackenzie King, el primer ministro canadiense llamaría a Winston Churchill. El gabinete de guerra británico, que ya navegaba por una delicada red de alianzas, se vería obligado a elegir entre respaldar a su brillante pero problemático mariscal de campo u ofender a su aliado del dominio más importante. Montgomery conocía los números. Canadá no era un actor menor. A finales de 1944, el primer ejército canadiense era un componente masivo y vital del avance aliado. Ocupaba un sector crucial del frente. Provocar una ruptura diplomática con Canadá por una cuestión de orgullo personal sería un error estratégico de primer orden. Proporcionaría munición a los numerosos enemigos de Montgomery en Londres y Washington, que ya estaban cansados de su ego. Comprendió que aunque tenía la autoridad para mover divisiones sobre un mapa, no tenía el capital político para humillar a una nación. El gigante parpadeó. La retirada no fue inmediata ni elegante.
Montgomery no era un hombre dado a las disculpas, pero el cambio en su actitud fue palpable. La furia que había llenado la sala comenzó a disiparse, sustituida por una aceptación pragmática y a regañadientes de la nueva realidad. Se dio cuenta de que no podía despedir a Harry Crerar. El general canadiense había trazado a su alrededor un círculo de soberanía que el mariscal de campo británico no podía cruzar. La conversación cambió de rumbo. La amenaza de destitución fue discretamente archivada, dejada en el aire, como una tensión no resuelta que ambos hombres optaron por ignorar. Volvieron a los asuntos de la guerra. Hablaron de la escalda, de la logística, del movimiento de blindados e infantería. Pero la dinámica había cambiado de manera fundamental. La jerarquía se había aplanado. Crerar ya no era simplemente un comandante de cuerpo sujeto a los caprichos del jefe del grupo de ejércitos. Era un socio que había afirmado con éxito sus derechos. Este momento representó una victoria significativa para la autonomía canadiense. Durante décadas, las Fuerzas Armadas de Canadá habían luchado por salir de la sombra del Imperio Británico. En la Primera Guerra Mundial, las tropas canadienses habían combatido con distinción, pero a menudo como tropas de choque utilizadas a discreción de generales británicos. La lucha por una voz independiente había sido larga y ardua. Al mantenerse firme en aquella tienda, al atreverse a desafiar al soldado británico más poderoso de la guerra, Crerar consolidó la independencia que miles de soldados canadienses habían muerto para ganar. La crisis pasó, pero la relación permaneció fría. Montgomery nunca llegaría a simpatizar realmente con Crerar. Continuaría viéndolo en privado como un comandante intrigante y poco inspirado. Crerar seguiría considerando a Montgomery como un genio brillante pero insufrible y egocéntrico. Sin embargo, encontraron la manera de coexistir. La Carta de Ottawa fue devuelta a la baraja, pero su existencia nunca fue olvidada. Montgomery sabía que seguía allí lista para ser jugada de nuevo si presionaba demasiado. En los días y semanas que siguieron, el primer ejército canadiense continuó su agotador avance por Europa. Combatieron en el barro y la sangre del estuario del Escalda, despejando el camino vital hacia el puerto de Amberes. Desempeñaron su papel en la destrucción final del Tercer Reich. Pero el incidente de la tienda de mando permaneció como un punto de inflexión decisivo, aunque silencioso. Fue el momento en que el socio menor maduró. Cuando los historiadores analizan el liderazgo de las fuerzas aliadas, suelen centrarse en las grandes estrategias y las batallas famosas. Pero el duelo silencioso entre Montgomery y Crerar revela algo igual de importante: la delicada y a menudo explosiva política de la guerra de coalición. Demostró que en una guerra librada por la libertad de una nación para dirigir su propio destino, era un premio por el que valía la pena arriesgarlo todo. Montgomery había intentado imponer la vieja dominación imperial, y Crerar, con una sola frase, anunció la llegada de una nueva realidad soberana. El león británico rugió, pero la hoja de arce canadiense se negó a doblarse. Harry Crerar no regresó a casa. Permaneció como comandante del primer ejército canadiense, hasta que el último disparo se silenció en Europa. Bajo su liderazgo, el ejército continuó librando algunas de las batallas más duras y esenciales de la guerra. Limpiaron el estuario del Escalda, abriendo las vitales líneas de suministro hacia Amberes. Atravesaron la línea Sigfrido en Renania. Y quizá lo más significativo, liberaron los Países Bajos, forjando un vínculo de amistad entre dos naciones que perdura hasta el día de hoy. La confrontación en la caravana táctica azotada por la lluvia nunca se hizo pública en su momento. No hubo titulares ni investigaciones parlamentarias. Permaneció como un instante silencioso y tenso, compartido solo por unos pocos hombres, en un campo embarrado de Francia. Sin embargo, su significado resuena mucho más allá de la historia militar de la Segunda Guerra Mundial. Marcó el final definitivo de una era. Los días en que un mariscal de campo británico podía tratar a un ejército canadiense como un simple destacamento colonial habían terminado. Canadá había entrado en la Primera Guerra Mundial como una colonia, entrando automáticamente en guerra cuando Gran Bretaña lo hacía. Entró en la Segunda Guerra Mundial como una nación independiente,
declarando la guerra por sus propios medios, una semana después que los británicos. Pero fue en momentos como el enfrentamiento entre Crerar y Montgomery, donde esa independencia fue puesta a prueba y demostrada. La negativa de Crerar a dejarse intimidar no fue solo un acto de orgullo personal. Fue un acto de maduración nacional. Demostró que el ejército canadiense no rendía cuentas al Imperio británico sino al pueblo canadiense. El legado de ese momento se encuentra en la autonomía de las Fuerzas Armadas canadienses modernas. Se encuentra en la comprensión de que las alianzas son asociaciones entre iguales, no jerarquías de servidumbre. Cuando Crerar amenazó con consultar a Ottawa, estaba recordándole al mundo que los hombres bajo su mando no eran activos prescindibles que pudieran ser utilizados y descartados por comandantes extranjeros. Eran ciudadanos de un Estado soberano. Al final, el primer ejército canadiense terminó la guerra ondeando su propia bandera, combatiendo bajo sus propios comandantes y sirviendo a su propio gobierno. Los caminos no se separaron, evolucionaron. Y evolucionaron porque un hombre de pie a la sombra de un gigante militar tuvo el valor de trazar una línea y decir: aquí es donde termina su autoridad y comienza nuestro país.